Hola, el día de hoy vamos a hablar de la declaración jurada que el trabajador puede emitir asumiendo su responsabilidad, su propia responsabilidad voluntaria, si es que teniendo un factor de riesgo desea incorporarse o reincorporarse a sus funciones habituales en una empresa. Recordemos antes de esto que los trabajadores que tienen algún tipo de factor de riesgo conforme a la ley deben estar en sus domicilios o haciendo trabajo remoto, desempeñando una función haciendo trabajo remoto, o si no pueden por la naturaleza de sus actividades realizar trabajo remoto, en un sistema de licencia remunerada compensable. Pero no pueden incorporarse o reincorporarse a sus labores. En ese supuesto, el Decreto Supremo 083 ha indicado que a pesar de eso, si el trabajador considera y desea voluntariamente reincorporarse a sus labores habituales, debe emitir una declaración jurada en donde asume su responsabilidad por eso. El día de hoy ha salido una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo regulando en forma y fondo esta declaración jurada, estableciendo pasos previos, estableciendo plazos y estableciendo las características de esta declaración jurada a través de un modelo que ha sido aprobado. Vamos a revisar todo esto. En primer lugar, vamos a ver los temas de forma, plazos, etc. Se ha indicado en esta resolución ministerial que antes de emitir una declaración jurada, el trabajador debe solicitar al empleador se le emita un certificado de aptitud. Un certificado de aptitud que tiene que emitir el médico responsable de la seguridad de la salud de los trabajadores o quien haga sus veces. Y debe emitirse con criterio médico. Son dos elementos importantes en la norma que ha salido. ¿Quiénes son este médico? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los que hacen sus veces? Recordemos, tenemos que remontarnos a la ley 29.183 que regula todo relacionado a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí se menciona que hay tres tipos de exámenes que debe practicársele al trabajador. Uno de entrada, uno periódico, uno de salida. Los de entrada no los practicarán todos los empleadores, sino aquellos que tienen riesgo, ¿no es verdad? Los periódicos se practican a todos los trabajadores de cualquier empresa cada 2 años, y los de salida dependiendo si el trabajador lo solicita o no. ¿Correcto? Esos exámenes, ¿quién los practica? Normalmente las empresas le encargan esos exámenes a un centro médico, a un laboratorio, etc. ¿De verdad? Encargan esos exámenes a un tercero. Pues bien, en ese contexto se entiende que este certificado de aptitud tiene que emitirse en ese contexto, como dije, ¿no es verdad? No lo puede hacer cualquier médico, no lo hará un pediatra, no lo hará el médico de la esquina de la empresa, no hará un médico que yo conozco. Lo tiene que practicar un médico ocupacional, un médico que tenga esas formalidades, que trabaja en un centro médico, que trabaja en un laboratorio, que normalmente es el que emite estos certificados de aptitud. Porque los certificados, estos de preempleo, se emiten y se indican finalmente si el trabajador está apto con restricciones o no apto para el desempeño de las funciones. Igualito, ese es el revestimiento que le he dado la resolución ministerial a ese certificado de aptitud. ¿De acuerdo? Entonces el primer paso es que el trabajador lo solicite. El empleador tiene que practicarlo dentro de las 24 horas de solicitado. ¿Correcto? Y tiene que practicarse con cierto criterio médico. ¿Qué significa esto de criterio médico? O sea, tiene que practicársele algún tipo de acto médico, o una entrevista, o un examen complementario, dependiendo de cuál sea el factor de riesgo que tiene el trabajador. Tiene que explicar, tengo un asma, cuáles son los riesgos que se presenta con esta habitualidad, o se me presenta con qué regularidad, o cuáles son los síntomas que tengo, qué gravedad tiene, etc. De todos los factores de riesgo que se establecen en la norma pertinente. Entonces,
Es el centro médico que practica este certificado de aptitud y dirá finalmente si esa incorporación, si parece reincorporación, el trabajador que solicita ese certificado de aptitud está apto o no apto para reincorporarse. Ese resultado tiene que entregársele al trabajador, ¿de acuerdo? A su solicitud. Por lo tanto, el empleador está obligado a entregarle la respuesta y ese certificado de aptitud dirá si está o no apto. Porque también puedo entregarle al trabajador el certificado de aptitud que diga no está apto. ¿Correcto? Y se la tengo que entregar. ¿De acuerdo? El trabajador recibe este documento, pero además, no solamente recibe eso por parte del empleador, sino también recibe en el plazo de 48 horas, recibe la información del empleador de que el hecho de que se reincorpore no va a generarle ningún agravamiento ni un riesgo adicional para su salud respecto al COVID, frente a los factores de riesgo que tiene. O sea, son dos informaciones que tiene que proporcionar el empleador. Uno, el certificado de aptitud, y dos, esta información de que el hecho de que se reincorpore no representa un mayor riesgo para que se reincorpore en esas labores que va a ocupar, un mayor riesgo para su salud respecto al COVID. El trabajador va a evaluar esta información y si lo considera, emitirá recién su declaración jurada. En un plazo, ¿de acuerdo?, de por lo menos 48 horas antes de la reincorporación. El empleador recibe esta declaración jurada y en un plazo de 24 horas antes de su reincorporación debe devolvérsela al trabajador firmándola. No es una devolución simple, la tiene que firmar junto con el que ha practicado este certificado de aptitud. Y estas comunicaciones sí se pueden hacer de manera virtual, porque obviamente el trabajador está en su casa todavía. Lo puede mandar por correo o la solicitud la puede ser por WhatsApp, el certificado de aptitud la mando por WhatsApp, por algún medio de sistema. ¿De acuerdo? Esto es el procedimiento. Ahora vamos a revisar qué contiene la declaración jurada, porque una de las cosas que voy a adelantar es que no es solamente una declaración jurada como la menciona el Decreto Supremo 083. Más propiamente diría que es una declaración jurada del empleador también, como vamos a poder apreciar. Esta declaración jurada del trabajador contiene 10 puntos. 10 puntos. El primero tiene que indicar: soy trabajador, trabajo en tal área, mis responsabilidades y funciones son estas. 2. Estoy enterado de los riesgos, ¿no es verdad? Mejor dicho, que estoy enterado que formo parte de este grupo de riesgo. Tercero, cuento con el certificado de aptitud que me declara apto, ¿correcto? Que es el que el empleador le ha entregado. 4. El empleador afirma el trabajador en su declaración jurada, le ha indicado que el hecho de que realiza labores presenciales no incrementa mi exposición al COVID, que es como indiqué, que es lo segundo que le tiene que indicar el empleador al trabajador. 5. Indica el trabajador en su declaración que voluntariamente deseo concurrir a trabajar. 6. Mi empleador me ha informado sobre la identificación del peligro, valoración de riesgo y aplicación jerárquica de controles de mi puesto de trabajo ante el riesgo de contagio del COVID. 7. Mi empleador afirma el trabajador en su declaración, me ha informado y remitido información sobre las medidas preventivas que ha dispuesto en mi puesto de trabajo. 8. El empleador me ha informado cuáles son los síntomas, signos sobre el COVID, ¿de acuerdo? Que están en la resolución ministerial 239. 9. Importantísimo esto, mi empleador me ha informado que cumple con la ley 29783, normas posteriores, reglamentarias, etcétera, etcétera. Y 10, y mi empleador ha informado que garantiza mi entrega de todos los EPPs, me ha capacitado, etcétera, etcétera. Esta declaración la tiene que firmar el trabajador, pero además tiene que firmarle el empleador y el responsable
de la emisión de este certificado de aptitud, los dos. Y tiene que firmarla, ¿por qué? Porque tanto el empleador y el responsable de la vigilancia, es decir, centro que emitió el certificado de aptitud, dan señal de conformidad y veracidad que la información declarada por el trabajador es cierta. ¿Correcto? Por lo tanto, además de que el trabajador declara que solicita formalmente su reincorporación, el empleador y el médico o el que haga sus veces certifican que lo dicho por el trabajador en su declaración jurada es cierto. Por lo tanto, aquí hay varias conclusiones. La primera de ellas es que este certificado de aptitud no lo puede emitir cualquier médico. Tiene que emitirlo un centro médico, un laboratorio, el que normalmente practica los exámenes preocupacionales, y se tiene que indicar en ese certificado de aptitud si el trabajador está apto o no para su recuperación. Segundo, las empresas que no están adecuadas a la 29783, que no tienen un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que no tienen un comité o un supervisor, que no están adecuadas en general a esta normativa, no van a poder contar con un trabajador que aun cuando quiera reincorporarse, no va a poder hacerlo. Porque la condición inexorable para que esta declaración se emita es que el empleador debe estar adecuado a la 29783. Y es una declaración en la que la firma tanto el trabajador como el empleador. Por lo tanto, vean ustedes que hay muchos rigores y muchas declaraciones del trabajador que hace suyas también el empleador. Por lo tanto, por eso digo, y por eso dije en un comienzo, que es una declaración que más allá que sea del trabajador, es una declaración jurada del empleador. Por lo tanto, más de un empleador lo va a pensar más de una vez antes de permitir que un trabajador con un factor de riesgo, aun cuando quiera reincorporarse, lo haga por los rigores y los requisitos y las condiciones que se establece para que esto se haga. Bueno, ok, eso es todo. Muchísimas gracias.